Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos juntos ese universo fascinante de dramas, romances y giros inesperados que nos enganchan a la pantalla. Hoy tengo algo realmente especial para ustedes. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de las miniseries turcas, esas joyas que a pesar de su corta duración, logran dejarnos sin aliento, con el corazón latiendo a mil y con ganas de más. Vamos a descubrir juntos esas producciones que en tan solo 30 capítulos condensan historias épicas, personajes inolvidables y una intensidad emocional que te atrapa desde el primer minuto. Porque, seamos sinceros, a veces no tenemos el tiempo ni la paciencia para embarcarnos en series de cientos de episodios. Pero eso no significa que tengamos que renunciar a la calidad y al drama turco que tanto amamos. Antes de sumergirnos en estas recomendaciones imperdibles, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas novedades del mundo de las series turcas, análisis profundos y recomendaciones personalizadas. Únanse a esta comunidad de apasionados por el drama turco. Y ahora sí, vamos al grano. Prepárense para tomar nota porque estas miniseries turcas les van a robar el aliento. Empecemos con una serie que combina romance, intriga y un toque de misticismo, Red Men. Aunque técnicamente tiene algo más de 30 episodios en total, la historia principal se resuelve en una treintena, permitiendo que la disfrutes como una miniserie contundente. Esta serie te va a dejar pensando en el poder de la educación y las segundas oportunidades. Un profesor idealista llega a un instituto marcado por la tragedia y decide usar métodos poco ortodoxos para enseñar a sus alumnos sobre la vida, la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones correctas. La trama está llena de giros inesperados, personajes complejos y un mensaje poderoso sobre la redención y el impacto que un maestro puede tener en la vida de sus alumnos. No solo es un drama escolar, sino que también explora temas profundos como el bullying, la presión social y las consecuencias de nuestros actos. Profundicemos un poco más en lo que hace a Red Men tan especial. La serie se aleja del cliché de la típica serie escolar. No se trata simplemente de un profesor luchando contra alumnos rebeldes. Aquí la tragedia que envuelve al instituto es un catalizador para un cambio radical. El profesor no es un simple maestro, sino un personaje enigmático, con un pasado oscuro y motivaciones complejas. Sus métodos, aunque controvertidos, están diseñados para despertar la conciencia de los alumnos y confrontarlos con sus propios errores. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la justicia y la responsabilidad individual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer lo correcto? ¿Qué papel juega la educación en la formación de ciudadanos responsables? Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados. Cada alumno tiene su propia historia, sus propios demonios y sus propias luchas. Algunos son víctimas del bullying, otros son presionados por sus padres para tener éxito, y otros simplemente están perdidos y buscando su lugar en el mundo. A medida que la serie avanza, vemos cómo estos personajes evolucionan y aprenden a superar sus propios obstáculos. La química entre el profesor y sus alumnos es palpable, y la serie explora las diferentes dinámicas que se dan dentro del aula. La serie te mantendrá enganchado, no solo por el misterio central, sino también por la conexión emocional que se establece con los personajes. Sigamos con Boru, una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde del asiento. Si te gustan las historias de héroes, operaciones especiales y la lucha contra el terrorismo, esta es tu serie. Boru sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas en misiones peligrosas y situaciones extremas. La serie destaca por sus impresionantes escenas de acción, su realismo y su enfoque en el heroísmo y el sacrificio de estos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por su país. Aunque es corta, cada episodio está lleno de adrenalina y emoción. La narrativa es ágil, las actuaciones son convincentes y la producción es de alta calidad. Si buscas una serie que te mantenga pegado a la pantalla con suspense y acción constante, Boru es una apuesta segura. Lo que diferencia a Boru de otras series de acción es su enfoque realista y su profundo respeto por los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas especiales. La serie no se limita a mostrar escenas de acción espectaculares, sino que también explora las consecuencias psicológicas y emocionales de su trabajo. Vemos cómo estos héroes lidian con el estrés, el miedo y la pérdida. La serie también destaca por su precisión técnica y su atención al detalle. Las armas, los uniformes y los procedimientos militares se representan con gran realismo.
Esto le da a la serie una sensación de autenticidad que la hace aún más impactante. Además, Boru aborda temas importantes como el patriotismo, el honor y el sacrificio. La serie plantea preguntas difíciles sobre el costo de la guerra y el impacto del terrorismo en la sociedad. No es una serie complaciente ni propagandística. Intenta mostrar una visión honesta y matizada de la lucha contra el terrorismo. La serie también explora las relaciones personales de los miembros del equipo, mostrando sus amistades, sus amores y sus familias. Esto humaniza a los personajes y los hace más cercanos al espectador. Te preocuparás por ellos, celebrarás sus victorias y sentirás su dolor. Cambiando un poco de género pero sin perder intensidad, les recomiendo Sassy-Jet. Esta miniserie es un thriller psicológico brillante y original. Cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para cometer crímenes y castigar a aquellos que considera culpables de injusticias pasadas. Alok Bilginer, el actor principal, ofrece una actuación magistral que le valió un premio Emmy internacional. Sassy-Jet es una serie inteligente, compleja y llena de suspense. Explora temas como la memoria, la justicia, la venganza y la moralidad. La trama está construida de forma impecable, con giros sorprendentes y personajes fascinantes. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen enganchado hasta el último minuto, Sassy-Jet es una joya que no te puedes perder. Sassy-Jet es mucho más que un simple thriller. Es una reflexión profunda sobre la condición humana, la memoria y la justicia. La serie plantea preguntas incómodas sobre la moralidad y la venganza. ¿Es justificable tomar la ley por tu mano, incluso si estás enfermo y tu memoria está fallando? ¿Hay situaciones en las que la venganza es la única forma de hacer justicia? La serie no ofrece respuestas fáciles. Deja que el espectador reflexione sobre estas cuestiones y llegue a sus propias conclusiones. La actuación de Alok Bilginer es sin duda uno de los puntos fuertes de la serie. Bilginer interpreta a Aga Beyolu con una mezcla de fragilidad, astucia y determinación. Logra transmitir la complejidad del personaje, mostrando su vulnerabilidad y su lado oscuro. La serie también cuenta con un elenco de secundarios excepcional. Cada personaje está muy bien desarrollado y contribuye a la riqueza de la trama. La serie está ambientada en Estambul, y la ciudad juega un papel importante en la historia. Las calles, los edificios y los paisajes de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de crimen y venganza. Ahora, para los amantes del romance histórico, les presento Fatih. Esta serie narra la vida de Mehmet II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla. Aunque solo tiene unos pocos episodios, Fatih es una producción ambiciosa y visualmente impresionante. La serie recrea con gran detalle la corte otomana, las batallas épicas y las intrigas políticas de la época. Debri Mevin, el actor que interpreta a Mehmet II, ofrece una actuación convincente y carismática. Fatih es una serie que te transporta a un mundo fascinante y te permite conocer a uno de los personajes más importantes de la historia otomana. Si te gusta la historia, el romance y las series de época, esta es una opción excelente. Fatih no es solo una serie histórica, es una ventana a un mundo fascinante y complejo. La serie explora la vida de Mehmet II desde su infancia hasta su conquista de Constantinopla. Vemos cómo se preparó para ser sultán, cómo aprendió a gobernar y cómo planeó la conquista de la ciudad. La serie también muestra las intrigas políticas de la corte otomana, las alianzas y las traiciones que marcaron la época. La serie destaca por su producción de alta calidad. Los decorados, los vestuarios y los efectos especiales son impresionantes. La serie recrea con gran detalle las batallas épicas de la época, mostrando la estrategia militar, las armas y las tácticas utilizadas por los otomanos. Además de la acción y la intriga, Fatih también explora el lado humano de Mehmet II. Vemos sus amores, sus amistades y sus dudas. La serie muestra cómo era un hombre complejo con virtudes y defectos. La serie te permite conocer a uno de los personajes más importantes de la historia otomana y comprender su legado. La serie te transportará a un mundo lejano y te hará vivir la historia en primera persona. Y finalmente, para los que buscan un drama familiar con toques de comedia y romance, les recomiendo Muzize Doctor, que aunque tiene 2 temporadas, la historia central se siente completa en menos de 30 episodios si te enfocas en la trama principal del protagonista. Esta serie sigue la vida de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital.
Mucize Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de optimismo. Muestra la importancia de la inclusión, la amistad y el amor. El personaje de Ali es entrañable y su historia te tocará el corazón. La serie también tiene momentos divertidos y románticos, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia. Mucize Doctor es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. La serie muestra la vida de Ali Befa desde su infancia hasta su llegada al hospital. Vemos cómo lucha contra los prejuicios, cómo aprende a comunicarse y cómo desarrolla sus habilidades como cirujano. La serie también explora las relaciones personales de Ali, mostrando sus amistades, sus amores y sus relaciones familiares. La serie destaca por su mensaje de inclusión y aceptación. Muestra la importancia de valorar a las personas por lo que son, independientemente de sus diferencias. La serie te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y el respeto. El personaje de Ali Befa es uno de los más entrañables y conmovedores de la televisión turca. Su historia te tocará el corazón y te inspirará a ser una mejor persona. La serie también tiene momentos divertidos y románticos, lo que la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia. Mucize Doctor es una serie que te dejará con una sensación de optimismo y esperanza. Te mostrará que a pesar de los desafíos, siempre hay razones para creer en la bondad humana. Y ahí lo tienen, una selección de miniseries turcas que les robarán el aliento. Historias emocionantes, personajes memorables y producciones de alta calidad que demuestran que no se necesitan cientos de episodios para crear una serie impactante. Estas series no solo son entretenimiento, sino también ventanas a la cultura turca, a sus valores y a sus desafíos. Te permitirán conocer a personajes complejos, vivir historias emocionantes y reflexionar sobre temas importantes. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que no se arrepentirán. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y hay muchas otras miniseries turcas que merecen ser descubiertas. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. No se limiten a estas recomendaciones. Exploren, investiguen y encuentren las series que más les gusten. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie turca favorita. Recuerden que lo importante es disfrutar de la experiencia, sumergirse en las historias y conectar con los personajes. Las series turcas son una forma maravillosa de viajar a otros mundos, de conocer otras culturas y de reflexionar sobre la vida. Me encantaría saber qué les parecieron estas recomendaciones y si ya han visto alguna de estas series. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué otras miniseries turcas me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas joyas para compartir con ustedes. Me encanta leer sus comentarios y saber cuáles son sus series favoritas. Sus recomendaciones son siempre bienvenidas y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir trabajando y a ofrecerles contenido de calidad. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Allí comparto noticias, trailers, entrevistas y mucho más. Es una forma de estar conectado y de compartir nuestra pasión por las series turcas. Hasta la próxima, y que disfruten mucho de sus maratones de series turcas. Adiós.